Imagina un imperio vasto y poderoso, cuyos muros guardan no solo riquezas y culturas, sino también secretos oscuros y conspiraciones. Este es el Imperio Bizantino, un lugar de intrigas políticas y traiciones familiares, donde cada miembro de la corte parece tener una agenda oculta y donde los lazos de sangre no siempre protegen de la traición. Hoy, vamos a sumergirnos en algunos de los crímenes y conspiraciones más oscuros del Imperio Bizantino. Un mundo en el que el poder y la ambición llevarán a emperadores y emperatrices a enfrentarse, no solo con sus enemigos, sino con sus propios familiares. En el centro de esta historia tenemos a cuatro figuras: Irene de Atenas, Constantino VIII, Basilio el Joven y Miguel III. Cuatro nombres que definieron épocas diferentes dentro de Bizancio, cada uno con su propio drama y tragedia. Desde Irene de Atenas, una emperatriz que no dudó en desterrar a su propio hijo por conservar el trono, hasta Miguel III, un emperador famoso tanto por sus éxitos como por sus excesos y trágico final. Estos personajes representan las intrigas y tensiones que marcaron al Imperio Bizantino, un imperio cristiano de Oriente donde la traición, el asesinato y las conspiraciones eran moneda corriente. Este es el relato de un mundo en el que los príncipes debían cuidarse de sus hermanos, los emperadores de sus esposas y donde cada paso en falso podría significar la diferencia entre el trono y la muerte. La búsqueda del poder absoluto fue sin duda el conflicto central de estos personajes. En el Imperio Bizantino, la ambición era un juego peligroso que se jugaba en los pasillos oscuros del Palacio de Constantinopla. Irene de Atenas es una de las figuras que mejor encarna esta lucha. Llegó a Bizancio como una simple noble ateniense, pero se convirtió en una emperatriz al casarse con León IV. A la muerte de su esposo, quedó como regente de su hijo, Constantino VI, quien apenas era un niño en ese momento. Irene se convirtió en la gobernante de facto del imperio, una posición que disfrutaría, hasta que su hijo comenzó a reclamar su derecho legítimo. Constantino VIII y Miguel III también se vieron atrapados en el torbellino de intrigas políticas. Constantino fue un emperador débil, en cuya sombra brillaba su hermano Basilio II, el Bulgaróctono, mientras que Miguel III fue testigo de conspiraciones en su propio círculo cercano, algo que acabó llevándolo a un trágico desenlace. Cada uno de estos personajes luchaban no solo por mantener el poder, sino también por sobrevivir en un entorno donde la traición era la regla. Irene de Atenas gobernó con mano de hierro, logrando derrotar a varios de sus rivales y consolidando su poder. Sin embargo, a medida que su hijo Constantino VI fue creciendo, comenzó a demandar su derecho al trono, lo que Irene veía como una amenaza. En un acto de crueldad inimaginable, decidió desterrarlo y, según algunas versiones de la historia, incluso ordenó que le arrancaran los ojos para que no pudiera gobernar jamás. Uf, qué cosa tan horrible. Sin embargo, tú aún conservas tus ojos para poder darle correctamente el botón de suscribirte y like a este video. Sin embargo, Irene se convirtió en la primera mujer en gobernar el Imperio Bizantino por derecho propio. Pero esta misma ambición y brutalidad que la llevaron al trono también fueron las que la llevaron a su caída. En el año 802 fue derrocada por una conspiración encabezada por uno de sus ministros, Nicéforo, quien asumió el trono. Irene fue exiliada a la isla de Lesbos, donde murió sola y en la pobreza, el precio de su ambición y de su propio desprecio por los lazos familiares. Mientras Irene caía en desgracia, otra figura emergía en Bizancio: Basilio II. Si bien no forma parte de nuestra historia principal, su figura es clave para entender el contexto en el que su hermano Constantino VIII asumió el trono. Constantino pasó a la historia como un emperador débil, cuya inacción contrastaba con la feroz política de su hermano Basilio. Pero fue precisamente esta debilidad la que lo dejó vulnerable a los numerosos conspiradores que acechaban en la corte. Otro de los episodios más oscuros de este periodo es la vida y muerte de Miguel III, conocido como Miguel el Beodo, por su afición al alcohol y la vida despreocupada. Su reinado fue marcado por la influencia de su tío Bardas y su relación con un oscuro personaje llamado Basilio el Macedonio, quien no solo se convirtió en su protector y amigo, sino también en su verdugo. Miguel III fue uno de los emperadores más jóvenes en ascender al trono y, aunque en un inicio parecía ser una figura débil y fácilmente manipulable,
demostró tener un talento inesperado para la política. Bajo la influencia de su tío Bardas, Miguel logró consolidar su poder y llevó a cabo una serie de reformas que fortalecieron al imperio. Sin embargo, la relación con su tío se volvió tensa, y en el año 866, Miguel mandó asesinarlo, demostrando que el joven emperador estaba dispuesto a todo para asegurar su trono. Pero esta traición a su tío solo presagiaba lo que vendría, la traición de su propio amigo y confidente, Basilio. Basilio había escalado posiciones en la corte gracias a su astucia y carisma, y había llegado a convertirse en el coemperador de Miguel. Sin embargo, su ambición era desmedida. En el año 867, Basilio decidió que no necesitaba más a Miguel y lo mandó a asesinar, convirtiéndose él mismo en emperador. Miguel fue asesinado brutalmente mientras dormía, y Basilio, que había sido su amigo, su aliado y su confidente, tomó el trono de Bizancio en una de las traiciones más atroces de la historia imperial. Estos crímenes y conspiraciones marcaron el destino de Bizancio. Irene perdió su trono y su dignidad, y murió exiliada. Constantino VIII pasó a la historia como un emperador insignificante, eclipsado por su hermano Basilio II, quien consolidaría el imperio pero al costo de múltiples traiciones. Miguel III, quien parecía tener el potencial de ser un gran emperador, fue traicionado por su propio amigo, Basilio, y asesinado en su lecho. El imperio bizantino es recordado no solo por sus victorias y por su legado cultural, sino también por ser un lugar donde la lealtad era efímera y el poder una moneda peligrosa. Las historias de Irene, Constantino, Basilio y Miguel son solo algunos ejemplos de cómo el poder puede corromper hasta el punto de destruir las relaciones más cercanas y las alianzas más sólidas. Los nombres de estos emperadores y emperatrices quedaron en la historia como símbolos de una época en la que la ambición y la traición se entrelazaban. Y aunque el imperio bizantino logró sobrevivir durante siglos, estos episodios fueron recordatorios constantes de que para un gobernante en Bizancio, el peligro podía venir de cualquiera, incluso de aquellos más cercanos. A través de estos relatos, vemos cómo el ansia de poder transforma a las personas, llevando incluso a una madre a traicionar a su propio hijo, a un amigo a asesinar a su compañero y un emperador a destruir a su mentor. En Bizancio, la historia nos muestra que las alianzas más cercanas podían desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos, recordándonos que, en ocasiones, el enemigo más peligroso es aquel que está más cerca. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si es así, dale like al video, suscríbete al canal y coméntanos abajo sobre qué otro personaje o historia quieres que hablemos en un próximo episodio.